Yo creo que sí me voy a poner otra vez la vacuna Pues para... píquese, Sí, ¿verdad? píquese, no hay bronca. Lo único malo es que, pues sí te Más tira. vale prevenir, profe. Pues sí, es ¿No es entre malo eso, también? Ay, perdón. no es malo. Según yo, no. O sea, bueno, les digo que mi médico me dijo que no, que al contrario, muchas personas, muchos docentes están haciendo eso. Bueno, que ya tomaron la CanSino, se están poniendo otra como un refuerzo. Y parece ser que, pues no Pues sé. yo vi en la BBC que ya bueno, ahorita son como 4 países los que ya están poniendo tercer dosis Ujú. de, Pues pues de que ya tienen parece. vacunados a todos y de que no, pues si quieren la tercera dosis, pues échele. Sí, eso escuché de la Pfizer, ¿no? Que estaba pidiendo como Ujú, autorización para vacunar una tercera dosis. ujú. En Alemania, Ujú. Sí, no, además para viajar, sí se requiere alguna buena vacuna. La CanSino no sirve para nada. Pero bueno, de eso no tener nada, pues, mejor tener por lo menos la CanSino. Pero bueno, ya les iré diciendo a ver qué tal me va. Ojalá que no me pegue tan fuerte, pues se supone que ya tengo un poco de anticuerpos. Ya veremos, a ver si sí. no, pues mejor sálgase de maestro y hágase catador de vacunas. Sí, Y ¿verdad? Me sí, pongo, sí, me sí. pongo en un experimento, ¿cómo le dicen? Sí hay gente, ¿no? Que se presta para Sí, ¿cómo le pues dicen? dicen que pagan Pruebas de chido. clínicas, ¿no? Ajá. No estaría mal. Total, ¿qué puede pasar? Sí, pues ya si le sale un tercer brazo o así, pues de algo va a servir. Pues sí, ¿no? O si me vuelve o algún tipo de zombie o algo así, pues ya. No me Sí. tengo que preocupar por sobrevivir, pues total, Pues ya mire, fue, ¿no? por COVID no se va a morir. Exacto. Bueno, este, ¿ustedes ya descargaron el Office gratis que les permite su correo? Que lo publicaran. Muy bien. Ese es. Hay que aprovechar como todas las prestaciones que nos da la, la UAC, ¿no? Ahora queremos MATLAB. Es en Google Drive con tu correo. Ah, estás pagando, no deberías de pasar todo. Mm, lo que pasa, ¿sabes? No entiendo muy bien cómo están los correos institucionales de la UAC, porque para nosotros los docentes, nuestro correo institucional sí es de Microsoft y tengo un tera en OneDrive gratis por ser docente. Pero los estudiantes tienen correo de Gmail, entonces la verdad es que no sé cómo están distribuidos. Sé que como docente puedes tramitar otro correo institucional que es el .edu, que es creo que el que usan en el campus virtual y para abrir classrooms y cosas así. Y si lo tramitas, con ese ya tienes la nube de Google Drive. Pero yo no lo he tramitado. Y no, bueno, es que como tengo el otro correo de la UNAM, pues ese sí tiene Google Drive y no lo necesito. Pero pues a lo mejor en algún momento lo tramito para tener dos nubes, por si acaso. Pero sí háganlo. También estaba viendo que acaba de salir como la convocatoria para que puedan inscribirse a la biblioteca WAC, ¿no? La biblioteca digital, no sé si ya alguno lo hizo. Yo mandé apenas ayer mi solicitud y sí vale la pena. Digo, yo sé que todos se pueden conseguir en internet, ¿no? Craqueado y hay fuentes para conseguirlo, pero incluso en ese tipo de fuentes hay cosas que no se consiguen tan fácilmente. Por ejemplo, los artículos de investigación. Yo que a veces estoy tratando de conseguir artículos que necesito, no son fáciles porque son de revistas indexadas. Entonces, normalmente estos sitios que guardan los libros no guardan artículos. Entonces, es una de las ventajas que tienes con un correo institucional que puedes tener acceso a artículos de investigación. Entonces, sí se los recomiendo que lo hagan. No está de más, ¿no? Además, llenar un formulario y ya.
Pero bueno. Profe, ¿cree que me puedo aceptar en mi compu? Por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quieres tener dos dispositivos? Ah, no, es que estoy en mi iPad, pero ya me quiero salir de mi iPad. ¿Ah, sí? No quiero estar en mi compu. Está bien. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cómo les fue con MATLAB? ¿Ya lo intentaron usar con su primer programita? Bueno, conforme vaya pasando el tiempo y les deje un poquito más de programas, pues ya les irán surgiendo dudas. Y bueno, yo sé que son proactivos, entonces van a buscar todas las soluciones en internet, ¿verdad? Como buenos estudiantes que son. Pero si no, si hay algo como, bueno, de todas maneras, no está de más dar un pequeño repaso de todo lo que es MATLAB, pero bueno, lo haremos en otra clase. Ya te acepté, Melissa, pero como que no quiere conectarse tu compu, creo. Sí, creo que no quiere. Sale. Pues vamos ahora a platicar sobre el error de truncamiento en los procesos. Ya vimos que indiscutiblemente la computadora va a tener errores de redondeo por todo lo que ya platicamos de que pues, no puede guardar una infinidad de números y que de alguna manera todo número va a tener un sucesor y ya vimos cómo van a estar los huecos ahí en la computadora, ¿no? De que mientras más cerca del cero estés, pues más chiquitos son los huecos, pero hay huecos de todas maneras y conforme más te alejas del cero, pues cada vez estos huecos se van haciendo más grandes y eso quiere decir que va a ser difícil que la computadora guarde números sumamente grandes con mucha exactitud en los decimales, ¿no? Entonces, son cosas que hay que por ahí tomar en cuenta. Sale, entonces vamos a platicar sobre errores de truncamiento, en qué momento nos podemos encontrar este tipo de errores, y bueno, obviamente estos están muy relacionados con la serie de Taylor, ¿sale? Ojo, no todos los errores de truncamiento se generan a través de la serie de Taylor. Vamos a ver muchos tipos de procesos que no involucran a la serie de Taylor, pero que tenemos un truncamiento en algún momento. Pero sí todo lo que tiene que ver con la serie de Taylor a nivel numérico se va a tener que truncar. Entonces, por eso es que siempre una buena forma de empezar a hablar sobre estos errores es por medio de la serie de Taylor, ¿vale? Además de que es una serie que se ocupa muchísimo, como ya les había comentado anteriormente, para cuestiones de programación, ¿vale? Pero bueno, entonces vamos a platicar de la serie de Taylor. ¿Qué les dije que era la serie de Taylor? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la idea de la serie de Taylor? ¿No? ¿Nadie? Negativo. ¿Negativo? Pues se los acabo de explicar hace menos de una semana. en el ejemplito de la exponencial, ¿no se acuerdan? Mm, este, Para aproximar un valor. Ok, para aproximar un valor. Bueno, primero vamos a platicar sobre la parte matemática y ya después vemos la parte práctica, ¿sale? Entonces, la idea fue la siguiente. Por mucho tiempo, entonces como les comentaba, pues normalmente las funciones trigonométricas, que eran creo que las funciones más extrañas con las que nos podíamos topar, pues tenían este problema de que no sabías exactamente cuánto valía en cierto momento. Y si quisieras saberlo, pues tendrías que hacer un triángulo y tendrías que ahí hacer tus cálculos para, o sea, literalmente una división entre las longitudes de los lados de un triángulo para poder calcular esos valores. Lo cual realmente era poco práctico, pero pues así era la forma de hacerlo. Hasta que una persona llegó y dijo, a ver, no puede ser que sigamos tratando de aproximar cosas del tipo de los senos y cosenos por medio de tablitas, o sea, y que cada vez que necesitemos un valor tengamos que hacer un triángulo y tengamos que sacar los valores. Tiene que haber otra manera de hacerlo.
Para entonces, el cálculo ya se había inventado, ya Newton y Leibniz habían desarrollado lo que era la derivada, lo que eran las integrales, ya estaba el cálculo en su máximo apogeo. Y entonces esta persona se hizo la pregunta de cómo podemos entender cualquier función, la que ustedes quieran, cómo la podríamos entender a través de una función más sencilla. ¿Habrá una forma de reescribir estas funciones complicadas en algo relativamente más sencillo? Por ejemplo, lo primero que se le ocurrió es, ¿cómo podría yo la función seno tratarla de explicar con una función pues que tenga más control sobre ella, ¿no? O sea, que sea una función sencilla matemáticamente. Y lo primero que se le ocurrió fue tratar de encontrar un polinomio de tal manera que ese polinomio tuviera exactamente los mismos valores que el seno, ¿no? O sea, trató de cuadrar el seno a un polinomio. Lo cual suena muy real, porque dices, bueno, es que si el seno fuera un polinomio, pues ¿por qué entonces trabajamos con el seno? Mejor trabajemos con ese polinomio. No sé, un polinomio de grado 5, de grado 6, de grado 10. Incluso de grado 10 creo que sería más fácil trabajar con ese polinomio que con el seno, ¿no? Esa fue la primera idea que se tuvo. Y como les comentaba, pues ya para ese entonces ya se habían inventado las funciones exponenciales, ya se habían inventado los logaritmos, todas estas funciones especiales ya se habían descubierto, ya se habían propuesto, se habían definido, porque para definirse no necesitan saber todos los valores en todo momento, simplemente necesitan saber decir qué son, ¿no? Entonces, de hecho, la exponencial, como ya les había comentado probablemente en la clase pasada, la exponencial se define a través del logaritmo y el logaritmo se define a través de un área. Entonces, realmente no necesitábamos saber exactamente los valores o sea, cada valor del logaritmo o cada valor de la exponencial para poderla definir. Pero eso, pues, generaba un problema porque cuando nosotros quisiéramos hacer un cálculo con estas funciones, pues, bueno, calcular estos valores iban a ser un tanto complicados, ¿no? Entonces, por eso es que Taylor se dio a la tarea de encontrar una manera de entender a estas funciones extrañas y entenderlas de una manera más fácil, ¿no? Una manera en la cual no costara tanto trabajo calcular los valores. Esa era su idea, básicamente. Una gran idea, pero para mi gusto era un soñador. Un soñador porque uno como matemático, pues, si te dicen trata de entender al seno como un polinomio, pues como que a mí no me hace sentido. Y yo creo que a ningún matemático eso le hacía sentido, pero Taylor no se dio por vencido. Y dijo, bueno, si no se puede, pues voy a demostrar que no se puede, porque también nadie había demostrado eso. Entonces dijo, pues voy a demostrar que no se puede y ya, a lo mejor ahí acaba mi investigación. Pero si se puede, imagínense que realmente se pudiera, pues bueno, sería un hitazo, o sea, sería de verdad una revolución, porque ahora estas funciones extrañas las podríamos entender como algo más sencillo, como un polinomio. La ventaja de tener polinomios está claro, pues que son fáciles de evaluar, también son fáciles de derivar y también son fáciles de integrar, ¿no? Entonces, todas esas ventajas que tienen los polinomios, pues se los daríamos básicamente a estas funciones extrañas. Entonces comenzó su investigación. Y en el proceso de la investigación se dio cuenta que una hipótesis que necesitaba fuertemente es que estas funciones, en que él estaba interesado, que era la exponencial, el logaritmo, el coseno, el seno, esas funciones, él necesitaba que fueran diferenciables, o que en cálculo 1, pues decimos que sean derivables, ¿no? Simplemente. Necesitaba que tuvieran derivada. Y no solamente una derivada, sino necesitaba que tuviera una infinidad de derivadas, o sea, que las funciones se pudieran derivar infinitas veces. Lo cual, para buena fortuna de Taylor, estas funciones sí cumplen esta condición, ¿verdad? La exponencial se puede derivar tantas veces como tú quieras y pues ya sabemos que la derivada siempre es la misma, ¿no? Entonces, buena fortuna para Taylor. El seno y el coseno pues se van alternando, no había ningún problema. Para el logaritmo, a lo mejor sí había un pequeño detalle, porque a pesar de que se puede seguir derivando infinitas veces, hay un punto en el cual, bueno, de hecho no nada más hay uno, hay muchos puntos en los cuales el logaritmo no tiene sentido. De hecho, para todos los valores menores iguales a 0, ya no tiene sentido el logaritmo. Entonces ahí tenía que tener un cierto cuidado porque pues, la función, el dominio de la función se restringía un poco. Y ya cuando se seguía derivando, recuerden que la derivada del logaritmo es 1 sobre x y luego sería menos 1 sobre x cuadrada y así se va, pues seguíamos teniendo un punto en particular que no íbamos a poder
en el cual no íbamos a poder derivar, que es justamente el x igual a 0, porque ahí se indetermina la función. Pero fuera de eso, parecía que en todos los demás puntos sí lo íbamos a lograr derivarlo tantas veces como quisiéramos, y eso es una hipótesis que Taylor necesitaba. Para sus cálculos, Taylor llegó a la conclusión que necesitaba que fueran derivables infinitas veces. Y siguió con su proceso, siguió haciendo sus cálculos, y finalmente concluyó que no hay polinomio, no hay forma de aproximar un seno, un coseno, y ninguna de estas funciones por medio de polinomios. No hay manera. No hay ningún polinomio que sea igual al seno, o igual al coseno, o igual a la exponencial, o igual al logaritmo. No hay manera. Entonces, eso lo enunció en su famoso teorema de Taylor, pero además dijo algo muchísimo, probablemente más importante. Digo, las dos cosas eran importantes. Una, que estas funciones no se podían entender como un polinomio, pero tal vez la cosa más importante que dijo en ese momento fue que si lo quisiéramos entender como un polinomio, este tendría que ser un polinomio infinito, y por definición los polinomios no pueden tener términos infinitos. O sea, los polinomios tienen un grado máximo, tienen que llegar hasta un cierto exponente y ahí se acaba, por definición de polinomio. Y Taylor dijo, bueno, entonces a esto le vamos a llamar una serie de potencias, que de hecho una serie de potencias ya era algo que se conocía antes. De hecho, la definición entre una serie de potencias y un polinomio es que un polinomio tiene un grado máximo, se acaba hasta cierto momento, pero una serie de potencias puede seguir, se puede ir hasta el infinito y no pasa nada. Entonces, lo que se dio cuenta Taylor es que no se podía aproximar por medio de polinomios, pero sí se podía aproximar por medio de series de potencias. Y por eso es que, no sé si ustedes llegaron a esta parte en cálculo integral, pero este capítulo de series de Taylor, series de Maclaurin, están dentro de lo que se llama una serie de potencias, ¿no? Es particularmente una serie de potencias. Y bueno, finalmente dijo Taylor, ¿sale? Empezó a hacer sus cálculos y se dio cuenta que cualquier función que fuera derivable infinitas veces, íbamos a poderla expandir en su serie de Taylor con esta forma, ¿vale? Esta es la expansión de la serie de Taylor de esta función f, que pues les digo, puede ser el seno, puede ser la exponencial, puede ser el coseno, puede ser cualquier función, siempre y cuando sea infinitas veces derivable. Y la manera en la que le dijo que esto iba a ser igual a esto, pues bueno, simplemente si dan cuenta es la misma f evaluada en un punto A. Este punto A él le llamó el centro de la expansión o el centro de la serie. Este punto A, de momento, vamos a considerarlo que es arbitrario. O sea, el usuario decide qué punto poner. Podemos poner un 0, podemos poner un 1, podemos poner un 3, un -1. En principio, ahorita el centro no me interesa. Simplemente es un punto dado, ya que uno elige. La idea del centro es que a partir de ese momento, ahorita vamos a ver una animación que por aquí tengo, a partir de este momento vamos a empezar a aproximar o vamos a tratar de que las funciones se vayan pegando, de que esta cosa del lado derecho se parezca aquí, y donde más se va a parecer justamente es en el centro, en el punto donde tú elijas, ¿vale? Entonces, esta A en principio es arbitraria, uno la escoge, y se dan cuenta, la función va a depender de la función evaluada en este centro, más la derivada de la función evaluada en ese centro, multiplicada por x menos a, donde x es obviamente la variable que tenemos aquí, más la segunda derivada evaluada otra vez en el centro sobre un 2 factorial multiplicado por x menos el centro elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Se dan cuenta, la estructura en general va a ser la enésima derivada evaluada en el centro sobre n factorial por x menos a elevado a la n más, bueno, aquí le va a llamar el residuo, pero realmente esto seguiría con esta lógica. Entonces podemos entender que esta función se va a comportar como desde n igual a 0 hasta el infinito de la enésima derivada de f evaluada en el centro sobre n factorial por x menos a elevado a la n. Esta es la fórmula, esta es la famosa serie de Taylor. A diferencia de lo que el libro está poniendo aquí, el libro no lo pone como una serie, sino lo piensa como un residuo, esta R al final, porque le va a ser útil más adelante. Entonces, realmente lo puso por conveniencia,
Pero nosotros, ahorita que estamos apenas aprendiendo qué es esto de la serie de Taylor, pues esta es la fórmula de la serie de Taylor. Propiamente esta es, ¿vale? Así se va a determinar. Demostrar que realmente estas dos cosas son iguales, pues lleva un cálculo de unas 5 o 6 hojas que podemos encontrar en un libro de matemáticas. Creo que el Stuart no lo demuestra, no dice por qué realmente estas dos cosas son iguales, pero en un libro de matemáticas que venga el teorema de Taylor seguro sí lo demuestra, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer, vamos a creer en que Taylor tuvo razón y que estas dos cosas son iguales, ¿no? Que logró demostrar que f de x es igual a esto para cualquier a, ojo, para cualquier a que tú quieras, para el centro que tú elijas, esto se va a cumplir. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 10, puede ser 15, puede ser -2, puede ser pi, el centro que tú quieras, ¿vale? Entonces Taylor finalmente enunció su teorema y dijo que esto era, así es que podíamos entender nosotros las funciones. Pero a lo mejor alguien va a decir, Taylor, estás haciendo trampa. ¿Por qué es que estás haciendo trampa? Porque si tu objetivo inicial era tratar de evaluar esta función en todos los valores que a ti se te antojen, si te das cuenta, en todo momento tú estás ocupando la función para saber el valor de la función, ¿no? O sea, para saber f de x tú necesitas saber f de a, y necesitas saber la derivada de f de a, y necesitas saber la segunda derivada de f de a, o sea, como que alguien, digo, que no sea matemático, porque a nosotros como matemáticos es sorprendente que estas dos cosas sean iguales, pero alguien que fuera más práctico y que dijera, tú me prometiste que íbamos a poder calcular los valores más fácilmente y tú me estás diciendo que para calcular los valores primero necesito saber cuánto vale en el centro, pues como que aparentemente no resolvía mucho el problema, ¿no? Además de que estaba generando una suma infinita, lo cual pues también ahí genera un problema, ¿no? Entonces Taylor dijo, bueno, pero es que como la A, esta A que es la que te preocupa, que tienes que evaluar, yo te la estoy dando a escoger, pues escoge la A que sea más sencilla de todas, la A que a ti no se te dificulte calcularla. Por ejemplo, si yo tuviera que f es el seno, vamos a poner que f es igual al seno, ¿cuál es la A que a mí me convendría utilizar para no complicarme tanto la existencia? Y dices, bueno, pues conociendo al seno, cuando yo evalúo seno en 0, pues es 0, ¿no? Y la primera derivada del seno, como es el coseno, cuando yo evalúo el coseno en 0, pues tampoco no me genera ningún problema, porque sé que el coseno es 1, ¿no? El coseno de 0 es 1. Y la segunda derivada va a ser el menos seno. La segunda derivada, pues es entonces menos seno evaluado en 0, que sigue siendo 0, y así sucesivamente. Entonces, con eso básicamente dijo, escoge el centro que te convenga a ti. O sea, el que más te guste, ese escógelo. No te compliques la existencia, no le pongas un 1 si no sabes cuánto vale el seno de 1, claramente, ¿no? Entonces, mejor ponle seno de algo que sí sepas. En el caso, por ejemplo, de la exponencial, dices, bueno, yo quiero saber el valor de la exponencial, ¿quién es el centro que me convendrá tomar? ¿Quién es el valor de la exponencial que sí tengo seguro cuánto vale? De todos los valores, cuando tú evalúas la exponencial, ¿quién es el que sí garantizas que vale lo que vale? O sea, que no necesitas calculadora, nada. ¿Quién? Pues otra vez el 0, ¿no? Porque e a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Y no necesitamos calculadora para eso. Entonces dices, bueno, si quieres aproximar la exponencial, pues pone que el centro sea 0. Por conveniencia, digo, puedes poner cualquier otro. A igual a 1, igual a 2, el que tú quieras. Pero por conveniencia, si lo vamos a hacer para calcular valores, pues ponle un 0. Porque tienes la garantía de que e a la 0 es 0. Perdón, es 1. Y cuando nosotros derivamos, la derivada de la exponencial es otra vez la exponencial, y cuando la evaluamos en 0, pues vuelve a dar 1. Y este vuelve a dar 1, y este vuelve a dar 1. Y cualquier derivada va a seguir dando 1. Entonces, ahí es cuando toma relevancia realmente el centro, ¿no? Y dices, es que el centro lo tengo que escoger convenientemente para que cuando yo evalúe, pues no se me haga difícil evaluar. Que sea un valor que sí sepa calcular muy fácilmente. Pero Taylor, como matemático, dio la libertad de que tú pongas el número que a ti se te antoje aquí. O sea, es más poderoso decir que puedes poner cualquier número a decir, pues escoge un número que sí sepas, ¿no? O sea,
matemáticamente esto es más general. A comparación de lo que posteriormente, o bueno, realmente no sé cómo va la historia, pero Maclaurin encontró esta misma serie, pero particularmente cuando A es igual a 0. O sea, cuando A es igual a 0, se le conoce como serie de Maclaurin, ya no como serie de Taylor. Yo creo que históricamente primero Maclaurin encontró la expansión de la serie, particularmente con A igual a 0, y luego Taylor llegó a generalizarlo. O sea, dijo, bueno, no nada más puede ser para 0, puede ser para cualquier otro número, el que a ti se te antoje. Por eso es que yo creo que aún hoy en día se le reconoce a Maclaurin, porque fue probablemente el primero que dio una aproximación a estas funciones extrañas, pero obligando a que el centro fuera 0. Esa es la única diferencia entre ambas series, ¿sale? Que para el caso cuando A es igual a 0, en la serie de Taylor, a eso se le conoce como serie de Maclaurin. Y tiene sus ventajas, ¿eh? O sea, aparte de que la evaluación va a ser relativamente sencilla, si dan cuenta, en estas restas que tenemos aquí, pues simplemente estaríamos restando x menos 0, ¿no? Y eso pues hace más fácil porque simplemente es x. Que si le pusiéramos un a igual a 1 o una a igual a 2, pues aquí tendríamos un binomio al cuadrado, luego un trinomio, un binomio al cubo, un binomio a la n, y eso pues ya no es tan práctico, ¿no? Ya no se hace tan fácil el cálculo. Entonces, esa fue la gran aportación de Taylor y de Maclaurin, de tratar de entender funciones a través de una serie, ¿no? Aunque aparentemente complicaron más las cosas, como ya se los había comentado la clase pasada, pues sí tuvo sus ventajas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tuvo? Una, que podemos hacer estos términos, aunque se vean feos, los podemos hacer relativamente sencillos, evaluando en un centro fácil, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el seno, pues esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, o sea, se puede simplificar un poco más. Y además, aquí podemos ahora sí hacer un cálculo, una aproximación del valor que tendrían estas funciones extrañas, simplemente sumando tantos términos de la serie como a mí se me antoje, ¿no? Podría sumar 10 términos y eso para mí ya sería una aproximación decente, o a lo mejor 100 términos y ya para mí eso es una aproximación decente, ¿no? Y era una técnica que ya nos permitía calcular el valor de cualquier número simplemente evaluando y haciendo sumas y multiplicaciones, ¿no? Esa era la gran ventaja y ya no necesitábamos las tablitas trigonométricas ni nada de eso que se tenía, porque ahora ya lo podíamos hacer simplemente con estas aproximaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces, esto fue lo que demostró Taylor, básicamente, esto fue lo que dijo, y luego demostró también, o sea, además de decir que estas dos cosas son iguales, demostró que si ustedes decidían, por ejemplo, nada más tener los primeros n términos de la serie y después la cola de la serie ya no te interesa tanto, él dijo, vamos a llamarle a eso el residuo de la serie, y lo denotó como Rn. Y él demostró que esta Rn era esta integral. De hecho, este resultado a lo mejor no es tan difícil de entender porque esto se saca con un resultado de cálculo integral que decía que una integral la podemos aproximar por medio de series, por sumas, ¿no? Entonces, básicamente, él lo que hizo fue eso. Dijo, pues todo lo que sobra, la colita de la serie, pues realmente lo podemos entender como una integral, porque es una suma infinita al final de cuentas. Y la integral que él encontró, que era la que aproximaba esa suma de Riemann, era precisamente esta de aquí. Esta es nuestra integral que él consiguió. ¿Sale? Y fíjense que es la integral que va de a x, donde otra vez a es el centro, de x menos t elevado a la n sobre n factorial por la enésima más 1 derivada de f evaluada en t, y t es la variable a integrar, ¿sale? Entonces, esto dijo, o podemos escribir f como los primeros n sumandos más un residuo y el residuo vale esto, o lo podemos escribir como toda la serie, como la hemos conocido desde n igual a 0 hasta el infinito,
y es pues una suma infinita, ¿vale? Son las dos formas en las que podemos entender a la serie de Taylor, como la serie o como los primeros n números más un residuo. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta este momento, pues fue un hitazo, fue una gran aportación para poder entender las funciones, estas extrañas pues, con las que convivíamos, pero tiene un pequeño detalle. Antes de seguir analizándola, les voy a decir qué detalle tiene. La hipótesis de que sea infinitamente derivable la función, pues muchas veces genera problemas, ¿no? A lo mejor para las funciones exponenciales, cosenos, senos, todas esas, dices, no, pues, realmente son infinitamente derivables y la serie de Taylor aplica bien. Pero ¿qué pasa si tuviéramos una función que ya no fuera infinitamente derivable? Es más, que ni siquiera fuera derivable. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo podemos aproximar sus valores de una función que no es derivable si ya no podemos aplicar la serie de Taylor? ¿Verdad? ¿A quién se le ocurre un ejemplo de una función que no sea derivable, pero que sí sea útil, ¿no? O sea, que sí necesitemos y que estemos en convivencia todo el tiempo, a lo mejor con este tipo de funciones. Normalmente siempre nos ponen un mundo bonito, ¿no? O sea, en todos nuestros cursos de cálculo nos han dicho, pues suponte que tienes una función derivable, ¿no? Y esta es derivable. Como que nunca nos hablan de funciones que no sean derivables, ¿no? Como que las despreciamos, como que las ignoramos. Decimos, no, esas no las tomes en cuenta. Así no es el mundo. ¿Sí se les ocurren funciones que no sean derivables y que sean útiles? No, ¿verdad? Ese es el problema de tomar cálculo. En el cálculo nos dicen que todo es bonito y que todo es derivable y que puedes integrarlas. O sea, como que no nos enfrentan al mundo real. De que es muy raro realmente encontrar funciones derivables en el mundo real. Bastante extraño, de hecho, diría yo. Y les voy a poner un ejemplo muy fácil, que es una materia que justamente están llevando. Análisis de señales, ¿no? ¿Cómo es una señal? ¿Cómo es la gráfica de una señal? No, no siempre es una onda, son picos, ¿no? A veces. Hay picos, ¿no? En ese tipo de funciones. Por ejemplo, en un electrocardiograma, ¿no? Aparente. O en el modelado del comportamiento cerebral, se han visto, ¿no? Hay picos. En ese tipo de funciones hay picos. Y donde hay picos, pues no es derivable. ¿Verdad? Son funciones de la vida real y no son derivables. Y son importantes, ¿verdad? Ustedes, más que nadie que son biomédicos, lo deben de entender, ¿no? Y entonces, para este tipo de funciones, ¿cómo es que una computadora las puede entender? ¿Cómo podría entender este tipo de comportamientos una computadora si no puede echar mano de la serie de Taylor? O no hay solución. A lo mejor siguen tratando de encontrar una forma de entender a las señales, ¿no? ¿O ustedes creen que ya podemos entender bien a las señales? A lo mejor no ha llegado un Taylor que diga, a ver, voy a tratar de entender esta función por medio de algo más sencillo. A lo mejor, ¿no? ¿No?
Bueno, vamos a volvernos a conectar, que se acaba esta sesión. Matemáticos no lograban entender era cómo podíamos interpretar a los espacios vectoriales de dimensión infinita. O sea, aquellos espacios que no podíamos encontrar un número finito de vectores en su base para poder entender a esos espacios, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el curso de álgebra lineal, todo lo que nosotros estuvimos viendo fueron espacios finitos, o sea, los ejercicios eran encuentra la base de este espacio vectorial, ¿no? Y dime su dimensión. Y vimos el teorema del rango y todo eso. O sea, todo era bonito cuando la dimensión del espacio era finita. De hecho, los espacios euclidianos, los Rn, tienen dimensión finita, ¿no? R5 tiene dimensión 5. Entonces, el álgebra lineal funciona bien ahí. Pero cuando se toparon con el espacio de funciones, el espacio vectorial de funciones, porque recuerden que las funciones son un espacio vectorial, se dieron cuenta que no encontraban una manera de poder entender a las funciones por medio de un número finito de funciones, ¿no? O sea, básicamente la base del espacio de funciones no era finita. Ese era el detalle. Y por lo tanto, pues no podían seguir trabajando sin entender qué era lo que pasaba en un espacio de dimensión infinita. Pues bueno, hubo un aventurero que dijo, yo creo que sí podemos trabajar con espacios de dimensión infinita. Contrario a lo que mucha gente pues, se le hacía poco intuitivo, ¿no? Y empezó a trabajar con el espacio de funciones, precisamente. Dijo, vamos a trabajar con el espacio de funciones y a ver qué pasa. Y él dijo, bueno, vamos a tomarnos el espacio de funciones, pero no todo el espacio de funciones, porque también entenderlo todo es un poco complicado. Vamos a tomarnos nada más a las funciones continuas. Recuerden que el espacio de las funciones continuas es un subespacio vectorial de todo el espacio de funciones. Entonces dijo, voy a concentrarme en las funciones continuas, primero, a ver qué pasa ahí. Y empezó a hacer sus matemáticas y gracias a eso se creó algo que hoy se llama análisis funcional, porque fue un valiente que dijo, yo creo que sí se puede hacer matemáticas sobre espacios de dimensión infinita, y resultó ser que se creó el análisis funcional. Y una de las cosas que más sorprenden en el análisis funcional es que este cuate logró encontrar una base infinita para el espacio de funciones continuas. Dijo, no, si tienes una función continua, o sea, ya no te estoy pidiendo que sea derivable, te estoy pidiendo nada más que sea continua. Recuerden que toda función derivable es continua, pero no toda función continua es derivable. En el caso de las gráficas estas de las señales, que tienen, esas gráficas sí son continuas, ¿no? No serán diferenciables, pero sí son continuas. Entonces, pues él dijo, voy a tratar de encontrar una base para este espacio de funciones continuas. Y la encontró. Y es lo que hoy se le llama como la base de Fourier, que va acompañado con los coeficientes de Fourier, y que tenemos la serie de Fourier para entender cualquier tipo de función continua. Entonces, este cuate fue Fourier. Fourier fue el aventurero que dijo, sí se puede, vamos a hacerlo, sí se puede. Y se inventó la famosa serie de Fourier que probablemente van a ver en su curso de procesamiento de señales, ¿no? O ya la están viendo, no sé si ya la están viendo o la van a ver, pero seguro se tiene que mencionar, porque gracias a esta serie, ahora nosotros podemos entender a estas funciones extrañas que no son diferenciables. Y resulta ser sorprendente que la base de este espacio vectorial son senos y cosenos. O sea, son todas las combinaciones de los senos y los cosenos, difiriendo el ángulo, ¿no? O sea, es el seno, coseno, y luego seno de 2 veces el ángulo, coseno de 2 veces el ángulo, seno de 3 veces el ángulo, coseno de 4 veces el ángulo, de 3 veces el ángulo, y así se va. Toda, así, en esa lógica hasta el infinito. Ese es el espacio, esa es la base del espacio de funciones continuas. Y además te dice quiénes son los coeficientes, ¿no? O sea, los coeficientes para crear cualquier combinación lineal, Fourier también te los da.
y te dice que entonces una función se puede entender como combinación lineal de esta base y a eso se le conoce como la serie de Fourier, ¿no? Y bueno, ¿qué ventaja tiene ya tener esto? Pues que ya lo podemos entender y podemos manipular cosas gracias a esta serie. Podemos aplicarle lo que se le conoce ahora como la transformada de Fourier. está chistoso, ¿no? Todo tiene nombre de Fourier, pero pues es que él lo inventó, se lo merecían, ¿no? Entonces dijo, entonces, tenemos coeficientes, tenemos base, tenemos series de Fourier y luego tenemos la transformada de Fourier, que lo que hace básicamente es, recuerden que es una transformada. ¿Qué es una transformada? Una transformada es una transformación lineal, particularmente, ¿verdad? Pero que lo que hace es convertir, o sea, separa sumas, saca escalares, todo ese rollo que ya vimos en álgebra lineal lo hace la transformada, de tal manera que cuando lo aplicas dos veces a una señal, por ejemplo, lo que hace es limpiar la señal, le quita el ruido a la señal, la suaviza, vamos a decirlo así. Entonces, entre otras cosas, la transformada de Fourier tiene aplicaciones en la ingeniería como en las matemáticas, ¿no? Y es una probablemente de las técnicas más utilizadas para limpiar señales, ¿no? Para quitar ruido a las señales, para tratarlas de entender mejor, de hacerlas más sencillas. O sea, tiene muchas propiedades la transformada de Fourier, pero fue gracias a una persona que visualizó eso y dijo, yo creo que sí se puede, ¿no? Y pues a comparación de eso, obviamente, la serie de Taylor pues ha quedado, o sea, las dos ideas son brillantes, pero tendríamos que comparar quién tuvo la mejor idea, pues yo diría que Fourier tuvo la mejor idea, porque además, por medio de la serie de Fourier, podemos entender cualquier función que sea diferenciable. Recuerden que la única hipótesis es que fuera continua. Entonces, tanto el seno, el coseno, la tangente, todas esas se pueden entender a través de series de Fourier también. Pero la desventaja es que como teníamos senos y cosenos en la serie de Fourier, pues sí tenemos que lograr entender bien al seno y al coseno, o sea, como funciones. Y para eso, pues sí ocupamos la serie de Taylor. O sea, digamos que Fourier dio un paso grandísimo, pero asumiendo que ya sabías quién era el seno y quién era el coseno, ¿no? Y para eso, pues necesitamos las series de Taylor. O sea, como que no, tampoco no es de despreciar la idea de Taylor, pero pues sí dio el siguiente paso Fourier, ¿no? Fue algo más general todavía. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe. Creo que no, profe. Ok, vale. Entonces, regresando a la serie, eso nada más fue como un dato histórico para que cuando vean series de Fourier en su curso de análisis de señales, pues sepan cómo fue el caminito, pues, ¿no? Cómo es que salió. Pues así, esa fue la motivación. Pero bueno, regresando al teorema de Taylor, a la aportación que hizo Taylor, pues bueno, lo pudo expresar cualquier función continua, diferenciable infinitas veces, la pudo entender a través de esta serie o, ya dijimos, los primeros n términos más un residuo, que se dio cuenta que ese residuo tenía que ser esto de aquí, ¿vale? Bueno, pero ya cuando digamos que Taylor aquí terminó su trabajo, cuando trataron de hacer la programación, cuando dijeron, bueno, vamos a programar estas funciones extrañas y tomaron justamente la serie de Taylor como base para poder programarlas, se dieron cuenta que tenían que truncar en algún momento la suma, o sea, no podían irse así hasta el infinito sumando. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que truncarla en algún momento, hay que llegar, por ejemplo, hasta el enésimo término, vamos a decir, no sé, al término 10, y vamos a calcular su residuo. Dijeron, suena viable calcular el residuo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que el residuo, esta integral que tenemos aquí, es una integral fea, porque no podemos antiderivarla. Esta cosa no tenemos antiderivada para ello. Si la tuviéramos, todo sería muy fácil y muy bonito, porque simplemente la resolveríamos, ¿no? Dices, pues vamos a resolver esta integral y se acabó. Desafortunadamente, esta cosa de aquí no tiene antiderivada. No podemos calcular una antiderivada para esta función. Bueno, en general digo, para f, cualquier función, no lo podemos hacer. Si a lo mejor ya a f le damos una función muy concreta, probablemente a lo mejor en algunos casos se podrá resolver. Pero en general, si yo lo pongo como una f, esta cosa de aquí no podemos calcular su antiderivada. O sea, no hay forma de decir es
Fn por X menos T por... O sea, no hay manera. Y entonces eso representó un problema. Representó un problema de que a la hora de truncar aquí no sabíamos exactamente, pues, quién valía Rn. Entonces, definitivamente se tenía que perder información. Porque si tuviéramos cuánto vale exactamente pues tendríamos el valor exacto y preciso. Pero como no sabemos cómo resolver este integral, pues vamos a quedar con un error ahí que no vamos a poder nunca reponer, ¿no? Que no vamos a poder componer. Entonces, eso representó pues un problema, ¿no? Obviamente. El decir, voy a tomarme tantos números y luego evaluar el residuo y me di cuenta que el residuo no se puede evaluar, pues bueno, representó ahí un error. Y a eso, como ya lo habíamos comentado, significa un error de truncamiento, porque en vez de sumar todo, nada más estoy sumando hasta aquí, y lo que resta, lo que falta, pues lo voy a ignorar, ¿no? Voy a suponer que pues no, pues lo voy a ignorar simplemente, ¿no? Lo voy a descartar de la fórmula. Entonces, ahí hay un truncamiento, no es un redondeo, es un truncamiento, estoy truncando la suma. Entonces, estoy truncando la suma y por lo tanto eso me va a generar un error, ¿vale? Bueno, entonces las matemáticas siguieron avanzando y conforme fue avanzando dijeron, es que está bien que trunquemos hasta el número 50 o 30 o tantos términos como tú quieras. De hecho, mientras más términos tomes, pues obviamente el resultado va a estar más cerca de ser el real, porque esta cosa de aquí, por ser una serie que converge, una serie convergente, recuerden que hay un teorema que dice que toda serie convergente conforme los términos se van acercando cada vez a cero conforme se van al infinito, ¿no? O sea, estos sumandos cada vez se van haciendo más pequeños. Entonces, si tomamos muchos términos en la serie de Taylor, pues cada vez garantizamos que vamos a tener un número más cercano al resultado correcto, ¿vale? Pero eso no les quitaba de la mente, pues, cuánto era realmente lo que se estaban equivocando. Dices, es que tiene que haber una manera de controlar eso que nos estamos equivocando. O sea, hay que decir de qué orden es, por ejemplo, ¿no? O hay que tratar de tener un cierto control sobre esa equivocación. No vamos a ver exactamente cuánto nos estamos equivocando, pero debemos de tratar de calcular o ingeniarnos una manera para ver o controlar ese error, ¿no? Dar una cota, por ejemplo, una cota superior que me diga a lo más te vas a estar equivocando por tanto, algo de ese estilo es lo que estaban buscando. Y fue cuando otra vez le prestaron atención a esta integral y dijeron, bueno, no la podemos resolver por el teorema fundamental del cálculo, pero a lo mejor podríamos reinterpretarla, podríamos a lo mejor convertirla en otra forma, de tal manera que esta nueva forma nos diga más información acerca de nuestro residuo o que se convertía en este caso en el error, ¿no? Entonces, le volvieron a prestar atención a esta integral y dijeron, pues vamos a tratarla de resolver con otra técnica que no sea el teorema fundamental del cálculo. Y es ahí cuando, recordando los teoremas de cálculo integral, hay uno muy particular que nos va a ayudar a resolver este problema, que es el famoso teorema del valor medio para las integrales, que tiene su análogo en las derivadas, que es el famoso teorema del valor medio para derivadas. No sé si eso les suene, o si se los explicaron. Teorema del valor medio para derivadas, para integrales. ¿No? Me suena, pero no me acuerdo bien. De hecho, es más probable que lo hayan visto en derivadas. Es un teorema. De hecho, gracias al teorema del valor medio, se pueden demostrar un montón de cosas. Para mi gusto, si vemos por separado el teorema, o sea, si vemos por separado a cálculo diferencial y a cálculo integral, como dos áreas diferentes, para mí, el teorema fundamental del cálculo diferencial es justamente el teorema del valor medio para derivadas. Y para integrales, para mi gusto, es el teorema fundamental del cálculo, o mi teorema fundamental del cálculo integral sería justamente el teorema del valor medio para integrales. Porque gracias a estos dos teoremas es que se puede demostrar el teorema fundamental del cálculo. Y bueno, ya obviamente el teorema fundamental del cálculo es el teorema porque pues, relaciona dos cálculos, dos ideas totalmente diferentes. Y pues bueno, por esa razón es muy importante. Pero si lo vemos por separado,
yo pensaría que estos dos teoremas, cada uno es como fundamental o de los más importantes en sus áreas. Entonces sí es importante como al menos saber qué dicen y ver su idea, ¿no? Porque además ambos tienen sus ideas geométricas bastante bonitas, o sea, la geometría en ambos teoremas es bastante padre. Si quieren vamos a verlos. Sí vale la pena repasar eso. Y por eso lo vamos a proyectar por aquí. Déjenme ver si ya lo tengo o no lo tengo. Igual y no, ¿eh? Aquí está. A ver, para ya no poderlo escribir. Hasta lo puse como brevario cultural, o sea, tiene que ser algo que, que toda persona que sepa cálculo lo tiene que saber. O sea, sí es uno de los teoremas más importantes que hay que conocer. Entonces, vamos a empezar con el teorema de valor medio para derivadas. Y aquí hago me gustaría resaltar que hay un teorema que se llama el teorema del valor intermedio, que a lo mejor puede ser que lo estén confundiendo con ese. Hay uno que se llama el teorema del valor intermedio y hay otro que se llama el teorema del valor medio, que es este que tenemos aquí. Entonces, ambos teoremas son bastante importantes. De hecho, el teorema del valor intermedio es considerado uno de los 3 teoremas fuertes de las funciones continuas, así se le cataloga. Pero, de hecho, se ocupa el teorema del valor intermedio para demostrar el teorema del valor medio. Pues sí, es una herramienta que se ocupa. Pero bueno, para mi gusto, este es más importante todavía. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio para derivadas? Dice lo siguiente. Sea f una función real derivable en un intervalo a, b. ¿Sale? Entonces, existe un valor en el intervalo de tal manera que la derivada en ese valor multiplicada por la longitud del intervalo, porque recuerden que la longitud del intervalo es b menos a, va a ser igual a f de b menos f de a. Eso dice el teorema del valor medio. Y aparentemente nosotros lo podríamos ver como una fórmula más, ¿no? Dices, es que pues, no representa para mí nada importante. Es como una fórmula de las tantas que hay en cálculo diferencial. Pero les digo que la parte geométrica es padrísima. O sea, lo que enuncia la parte geométrica del teorema es lo más sorprendente. Y la parte geométrica va así, fíjense. Vamos a imaginarnos, vamos a poner aquí el intervalo AB, ¿vale? Y vamos a dibujar nuestra función como nosotros queramos, siempre y cuando esta función sea diferenciable, ¿vale? Es la única condición que nos ponen, que de aquí a acá sea diferenciable. Luego nos dice que va a existir algún punto aquí en el intervalo, de tal manera que esta fórmula se va a cumplir. Pero a lo mejor así no nos dice mucho la fórmula. Tal vez haya que modificarla un poco. Y lo que voy a hacer es despejar la derivada. La voy a despejar y nos quedaría de esta forma. De hecho, yo me acuerdo más del teorema del valor medio gracias en esta forma que en esta. Pero casi en todos los libros lo ponen así. No sé por qué. Pero a mí me representa más o me acuerdo más del teorema del valor medio gracias a este despeje. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que tenemos del lado derecho es la fórmula de una pendiente, ¿sí o no? Tiene toda la estructura de una pendiente de alguna recta. ¿De cuál recta? ¿Qué recta será la que tiene esta pendiente? Esa es la pregunta. Pues si recordamos nuestro curso de geometría analítica, nos decían, para calcular una pendiente necesitas y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si pensamos que este es como nuestro y2, este es nuestro y1, este es nuestro x2 y este es nuestro x1, la recta a la cual estamos sacando la pendiente, o una, porque hay muchas, ¿verdad? Pero la recta más significativa, pues es la que pasa justamente por el punto b, f de b, porque esta es nuestra x, esta es nuestra y, entonces es b, f de b. ¿Quién es b, f de b? Pues es justamente este punto de aquí, ¿no? Tiene b, f de b.
y pasa por el punto A, f de A, o sea, este de aquí. Entonces, si yo trazo una línea recta que pase por esos dos puntos, no me quedó bien. Ahí más o menos, ¿no? Si yo trazo una recta que pase por estos dos puntos, entonces la pendiente de esta recta negra va a ser justamente esta cosa de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que nos dice el teorema es que, o sea, si tú tienes una función diferenciable en un intervalo cerrado A, B, y tú te tomas los dos puntos extremos de tu intervalo y trazas la recta que pasa por ahí, ¿qué crees? Va a existir una recta en el intervalo, no sé exactamente dónde, pero va a existir una recta, de tal manera, digamos en el punto C, de tal manera que en este punto, cuando yo le saco su derivada, que recuerden que la derivada en este punto, ¿qué significa? Significa la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en ese punto yo voy a poder encontrar una recta tangente a la función. Como que no me salió bien. Voy a poder encontrar una recta tangente a esta función, ¿no? Justamente aquí va a cortar. De tal manera que la recta azul y la recta negra sean paralelas. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Y eso es sorprendente. O sea, que siempre que tú te tomes un intervalo y una función que sea diferenciable en ese intervalo, y tú te tomes la recta que une a los dos puntos extremos, siempre vas a poder encontrar una recta tangente a la curva, a la función, que sea paralela a esta recta negra que dibujaste. Siempre. Y podemos, yo la primera vez que lo escuché en mi curso de cálculo, a mí se me hacía sorprendente porque ¿cómo es que puedes garantizar algo así? Yo me puse a dibujar un montón de funciones en GeoGebra y puse mi intervalo y le iba moviendo a la función y pues obviamente las rectas se iban modificando y siempre lograba encontrar una recta que fuera tangente. Es más, vamos a hacer ese experimento, nada más porque me gusta, me recuerda cuando yo lo escuché la primera vez, me gusta mucho la geometría, pues para mí es una revelación, o sea, que eso pase geométricamente, pues esto tiene una interpretación geométrica. Obviamente en la parte del cálculo, pues también tiene un valor bastante fuerte, que les digo que con esto se demuestra el teorema fundamental del cálculo, básicamente. Entonces, lo que yo hacía era, pues me voy a tomar un intervalo, vamos a tomarlo, no sé, el intervalo del 0 a... Vamos a tomarnos el intervalo, vamos a poner el origen y vamos a poner, vamos a trabajarlo nada más con el intervalo 1, 0, ¿vale? Ahí está, para que no sea tan, aunque, bueno, no, creo que se va a ver mejor si lo trabajamos hasta el 5, vamos a trabajarlo hasta el 5, ahí está. Y lo que hice fue, pues, empezar a dibujar funciones, ¿no? Las funciones clásicas que uno sabe, ¿no? Por ejemplo, el seno. ¿No? Que es como la primera idea que uno tiene y dices, a ver, voy a dibujar el seno. Ahí está. Entonces, lo que dice el teorema es que define dos nuevos puntos. Define el punto 0, f de 0, que obviamente en este caso va a coincidir con el origen para esta función particular. Y vamos a tomar el otro punto que sea 5, f de 5, que es este de aquí abajo. ¿Vale? Y luego le vamos a pedir a GeoGebra que trace una recta. Ahí está. Esa es la recta que
que es que une a los dos puntos extremos. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y luego el teorema del valor medio dice que siempre vamos a poder encontrar una recta tangente a la curva y que sea paralela. Eso es irreal, pero así pasa. Entonces, lo que vamos a decirle a GeoGebra es que dibuje una recta tangente. A ver, espera. Vamos a poner un punto aquí sobre la función y luego vamos a decirle que dibuje una recta que sea tangente aquí, ¿no? Entonces, lo padre de GeoGebra es que te permite pues, hacer como animaciones, ¿no? Ir moviendo y convencerte de que sí pasa. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo empiezo a mover mi recta tangente, va a llegar un momento, sí se alcanza a ver, ¿no? Ahí va a ser paralela. No sé exactamente qué punto, o sea, la animación me lo permitió ver, pero sí se ve que va a haber un momento en el cual va a existir una recta paralela a esta recta de aquí, ¿no? Y pues, les digo, o sea, yo me puse ahí a jugar un rato, le dije, a ver, ¿y qué pasa si le sumo así? A lo mejor le resto la exponencial, porque finalmente la exponencial también es una función que es derivable en ese punto, ¿no? Bueno, el problema con la exponencial es que se va muy lejos, ¿no? A lo mejor podemos... Sí, no, la exponencial se va a ir muy lejos. Vamos a restarle nada más el coseno. Así. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Nos quedó esta nueva figura rara, pero sigue siendo diferenciable. Mi recta que une a los dos puntos es otra vez la negra. Ahí está. Pero de hecho, esta tiene que ser ahí, ¿no? Es 0, C, F... No sé por qué no modificó el valor, pero bueno, ahí está, así debería de ser. Y entonces, otra vez, encontrar un punto, bueno, un punto aquí en la curva de tal manera que lo que me quede sea paralela, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por ahí, otra vez, estas dos rectas son paralelas, ¿no? Y de hecho, a lo mejor si me voy más para acá, no, por ahí se empieza a separar. No, sí tiene que ser por aquí. Por aquí tiene que estar la recta paralela, ¿no? Y siempre va a suceder, ¿no? O sea, por más que modifiquemos esta cosa, es más, si le ponemos un polinomio, ¿no? Un x cuadrada, x a la cubo menos 4x más 5, por ejemplo. Igual, bueno, la recta se fue muy arriba. Vamos a hacer un zoom out. Por ahí está, ¿no? O sea, la recta pasa por aquí. Entonces, lo que dice el teorema es que no importa, o sea, vamos a lograr que... Aunque creo que aquí se movió otra vez. No sé por qué no está... Este punto no se está moviendo como debería. Ahí está. Ok. Entonces, voy a lograr encontrar un lugar en el cual sea paralelo, ¿no? Probablemente por ahí. Más o menos por ahí, han de ser paralelos, ¿no? Y siempre va a pasar. Esa es la gracia del teorema del valor medio, ¿no? Un milagro matemático. Pero bueno, ¿dudas? No, profe. No, profe. ¿No? Vale. Y luego tenemos el teorema de valor medio para integrales, que tiene que sorprendernos igual que el teorema del valor medio para derivadas, ¿eh? También está padrísimo en su parte geométrica. Y dice lo siguiente. Dice, sea f una función continua en a, b, otra vez, ¿no? Entonces, vuelve a existir una c en el intervalo, de tal manera que f por c multiplicado por b menos a es igual a la integral de a b de f de x de dx. Eso dice el teorema de valor medio para integrales. Y la parte geométrica otra vez está bien padre. ¿Por qué? Porque recuerden que una integral de una función f de a b
significa que pues yo tengo mi dibujo, en este caso, por ejemplo, esta curva azul, y la integral de a b lo que significa es el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, básicamente me tomo a, me tomo b y calculo el área bajo la curva de esta función. Eso representa la integral. ¿Estamos? La parte verde es la integral. Uh-huh. Y del lado izquierdo, lo que nos dice es, tómate la distancia de B a A otra vez, ¿no? O sea, de aquí para acá, tómate la distancia que es B menos A. Y multiplícalo por algún número C, por la evaluación de algún número C. O sea, en algún lugar del intervalo va a existir una C que cuando tú la evalúas, pues te queda este punto, y multiplicas esa evaluación por la distancia que hay de aquí a acá, tiene que ser lo mismo que el área bajo la curva. Geométricamente, lo que nos está diciendo es que va a existir un rectángulo con base AB y con altura F de C, de tal manera que el área de este rectángulo sea igual al área bajo la curva. Siempre. O sea, toda integral, la que ustedes quieran, vamos a poder encontrar un rectángulo que tenga exactamente la misma área que ella, pero además ese rectángulo no es así como una medida arbitraria, ¿no? O sea, la medida va a estar justamente, va a pasar por un punto de la curva, ¿no? Va a ser justamente la altura en algún momento de la curva. Eso es lo que dice el teorema de valor medio para integrales. Entonces, básicamente, este teorema nos dice que no sé para qué vimos tantas técnicas de integración si es tan fácil como calcular como el área de un rectángulo, ¿verdad? O sea, cualquier función que le pongas aquí la vamos a poder calcular por medio de un rectángulo. Han vivido engañados todo este tiempo, ¿no? El curso de cálculo integral no ha tenido sentido para nada. ¡Ey! Me siento estafa. Qué estafa, ¿no? Es que no sabían cómo entretenerlos un semestre y dijeron, pues vamos a enseñarles todas las técnicas de integración, pero no hay que decirles el teorema de valor medio porque si no ya pierde el chiste, ¿no? O tendrá un problema el teorema del valor medio. Dices, el teorema es cierto. Eso siempre es cierto. Pero hay un pequeño detalle. El detalle es que en ningún momento nos dicen quién es C. No nos dicen quién es este punto. Nos dicen que existe, pero no nos dicen quién es. Y de hecho no podemos saber quién es. Solo sabemos que está entre A y B y que existe. Pero no nos dice, es que es justo a la mitad entre A y B, o es una tercera parte de A y B, o es... No, no nos dicen dónde está, nada más nos dicen que existe. Si supiéramos dónde existe, entonces sí no tendría sentido haber tomado ningún curso de cálculo integral, porque si ya sabemos quién es C, pues nada más multiplicamos la distancia de aquí a acá por la F de C y se acabó. El problema es que no lo sabemos. Lo mismo que pasa en el teorema del valor medio de la derivada. Sabemos que existe este C. Sabemos que va a haber una recta paralela a esta, pero no sé por dónde pasa. O sea, exactamente no te puedo decir quién es este punto. Y a lo mejor muchos piensan, ¿no? ¿De qué chiste tiene saber que existe si no sabes por dónde pasa, ¿no? Y yo les diría, es que a veces el hecho de que exista es suficiente. Tan suficiente como para demostrar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? A veces es algo que los ingenieros luego no ven, ¿no? O no conciben. Decir, es que, ¿de qué me sirve que algo exista si no lo conozco? Y es que a veces el hecho de que exista es suficiente para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor por eso no se enseñan estos dos teoremas casi en ingeniería, porque para un ingeniero no tiene sentido que exista algo si no lo podemos calcular, ¿no? Pero el hecho de que exista a veces es suficiente. Y de hecho, justamente lo vamos a ocupar. ¿Mande? Y bueno, o sea, como es suficiente para qué.
¿Para qué? Para demostrar el teorema fundamental del cálculo. Esa es una aplicación. Y la otra la vamos a ver justo ahorita. Ok. Justo ahorita en las series de Taylor vamos a ver por qué con que exista es suficiente. A veces. Aunque no lo podamos calcular, el que exista tiene mucha información que darnos. Entonces, pues bueno, vamos a conectarnos por última vez y les digo qué onda con esto. ¿Ganamos bronce en el fútbol? Creo que ya le ganó a Japón, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Que ganamos bronce en el fútbol? Sí, sí. Sí. Sí lo ganaron. Muy bien. Todo cool, todo cool. Ya llevamos 4 medallas, debemos de sentirnos muy orgullosos. Ujú. No, está perro. ¿Eso a qué lugar nos sube? Somos 80 en el medallero. ¿Eso estará bien o no? Pues son como 230 países, así que pues no está mal, ¿no? Vamos en la tercera, ¿no? Como en la tercera parte. Sí, sí, sí. Somos del cuartil 1 todas, ¿no? Normalmente dividen en 3 cuartiles. Entonces, no, en 4 cuartiles, ¿no? Pues son cuartiles. Estamos en el no, ya estamos entonces en el cuartil 2. Los segundos mejores. Bueno, Chales. qué triste. Pues bueno. Entonces, vamos a ver qué utilidad tiene esto de saber que algo existe, pero no saber cómo calcularlo, ¿no? Pues vamos a ello. Entonces, la idea que se tuvo fue la siguiente. Dijeron, mira, como este es un integral que no podemos antiderivar, no sabemos cuál es su antiderivada, pues vamos a tratar de calcular el valor, vamos a tratar de aplicar el teorema del valor medio a esta integral. De todas maneras, todo lo demás falló, entonces, ¿qué más da si tratamos de aplicar el teorema del valor medio para esta integral, ¿no? Entonces, aquí lo vuelve a resaltar. Este es lo que justamente yo les escribí hace un momento. O sea, dice que para el teorema del valor medio, el clásico, el que ahorita les puse, es que para cualquier función que sea continua e integrable en este intervalo, AX, va a existir un epsilon, un psi, en este caso es un psi que no sabemos quién es, no tenemos ni idea, pero que cuando yo lo multiplico esto por la longitud del intervalo, AX, estas dos cosas van a ser iguales, ¿no? La única diferencia es que aquí en vez de f les pusieron g, en vez de x, en vez de b le pusieron x, y ya. Básicamente es lo mismo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno. Y de este primer teorema, de este teorema del valor medio, podemos deducir también otro teorema, que básicamente es esto, que te dice que si ahora, en vez de que nada más tengas una función, tienes dos funciones, entonces, aplicando una vez el teorema del valor medio, podemos deducir que esto de aquí va a ser igual a esto, de tal manera que este psi de aquí es justamente ese que no conocemos, pero que sabemos que existe. Entonces, básicamente como que lo saca de la integral, lo podemos sacar de la integral, y nos quedaría que esto es igual a g por psi de la integral de ax h de t, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo es que por un momento ignores a h de t, aplica el teorema del valor medio para g de t, y eso te va a quedar esto de aquí, y ya luego ahora sí multiplica lo que habías ignorado, ¿no? Es muy sencillo de mostrar, nada más es una cuestión técnica ahí, pero estas dos cosas son iguales, ¿no? Entonces, justamente este es el teorema que vamos a ocupar, porque si se dan cuenta, la integral que tenemos de este lado, tenemos un producto de funciones, ¿no? Esta es una función y esta es otra función. Ambas dependen de t, ¿vale? Entonces, pues es que resalta esta generalización del teorema, porque esta es la que vamos a ocupar. Entonces, aplicando esta cosa de ahí, lo que vamos a hacer es ponerle a la g, vamos a pensarla como esta cosa de aquí, el f de n más 1 por t, y a h vamos a pensarlo como el resto, como lo que tenemos acá de este lado, ¿vale? Entonces, aplicando el teorema, lo que me dice es, saca la función,
la enésima derivada, la enésima más un derivada, sácala, evalúala en esta psi que no conocemos, y esta cosa de aquí, intégrala, ¿no? O sea, integra h de a x de esta cosa. Y a la hora de integrar, ¿qué queda? Pues bueno, esa integral está bastante sencilla, ¿no? Pues es una integral de un polinomio, y de hecho nada más hay que hacer como un pequeño cambio de variable, ¿no? Hay que pensar que u es igual a x menos t, y ya integramos. Y esa integral nos va a quedar x menos a por n elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial, ¿sí? ¿Sí ven que a la hora de que nosotros derivamos esto de aquí, nos queda esto de acá abajo? Y obviamente, pues evaluándolo, ¿no? Porque como es una integral definida, hay que evaluarlo de a x. ¿Sí lo ven o no? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan cómo integrar o no? Sí, sí, profesor. Ok. Voy a poner a hacerlo. Pues sí, o sea, la integral de esto, de ax, pues nada más le sumamos 1 acá, lo dividimos entre Sn más 1 factorial. O sea, es un cambio de variable, ¿no? O sea, es un u igual a x menos t. La derivada de u, ¿quién sería? Menos la derivada de t, ¿verdad? Entonces, haciendo el cambio de variable a la hora de integrar de a x esta cosa, que sería u a la n sobre n factorial menos la derivada de u, pues ya nada más esto es un polinomio y nada más nos quedaría u elevado a la n más 1 dividido entre n factorial por n más 1, ¿verdad? Y finalmente este n más 1 con el n factorial, pues ya se queda n más 1 factorial. Y ahora hay que evaluarlo de a a x, ¿no? Pero, bueno, y obviamente la u regresa a su estado natural, que es x menos t, y cuando ustedes evalúan, la primera se les va a eliminar. ¿Por qué? Porque nos quedaría x menos x, que es 0, ¿verdad? Entonces, ese primer término se elimina, y cuando yo lo evalúo en a, pues justamente queda esto. Y se queda con el signo positivo. ¿Por qué? Porque teníamos un menos, que es este menos de aquí, que de hecho hay que ponérselo por acá. Este menos se sigue, se preserva, pero como es la evaluación de x menos la evaluación de a, entonces ese menos con el menos de la evaluación de a queda positivo, y ya queda esto. ¿Sí lo ven? Bueno, lo único que entonces hicimos, aplicando el teorema del valor medio, fue que el residuo, ahora en vez de que se viera como una integral, sea que realmente no le podemos hacer nada, ahora la estamos viendo como una función bonita, con el único pequeño detalle de que no sabemos cuánto vale esto de aquí arriba. O sea, esto de aquí, el x, pues es el valor que queramos evaluar en la serie de Taylor. A es el centro. Lo único que realmente no sabemos es quién es este. Pero fuera de eso, todo lo demás está bien determinado. Y fue cuando se dieron cuenta entonces que esto de aquí iba a acotar, esto es igual al error que tenemos en la serie, cuando nosotros truncamos, ¿no? Cuando decidimos truncar en el mismo término, esto es lo que nos vamos a estar equivocando, esto, ¿no? Y es más sencillo ya interpretarlo así que como una integral, como que una integral no me dice mucho, pero acá sí, o sea, me está diciendo que el error va a ser el centro menos el valor que tú quieras evaluar elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial, que es un número pues sumamente pequeño, bueno, grande, pero cuando lo divido me va a quedar un número sumamente pequeño. Y esta cosa de aquí, mientras x y a estén más cerca, pues sí, como está entre estos dos valores,
pues se va a pegar mucho a lo que vale X o a lo que vale A, ¿no? Entonces, por eso es que a veces el centro de una serie de Taylor conviene tomarla cerca de los valores donde lo vamos a evaluar, ¿no? También, porque de esa manera tenemos más control sobre el error que estaríamos manejando. Uh-huh. Básicamente es esto. ¿Dudas? ¿Qué no, profe? ¿No? Bueno. Y ahora, si nosotros simplemente, cuando estamos haciendo operaciones con la serie de Taylor, si nosotros fijamos una, o sea, supónganse que están programando una computadora, dicen, yo quiero que para mi computadora A siempre sea 0, ¿vale? Entonces lo programas y siempre te queda 0. Y supongamos que a ti te interesa saber el valor en 3. Entonces, una vez que tú ya determinaste esos parámetros, estamos de acuerdo que A y X ya se volvieron fijos, ya no son variables, tú ya determinaste cuánto va a valer A para tu computadora y qué valor estás buscando, que en este caso es X igual a 3. Ya no son variables. Entonces, visto desde ese punto, visto así, entonces el error, ¿de qué va a depender únicamente? Si este es constante, y entonces esta cosa de aquí, como nada más va a estar oscilando acá, pues bueno, pues podemos pensar que esto va a quedar encasillado entre estos dos valores. ¿Quién es realmente lo único que se va moviendo? ¿Quién es lo único que va cambiando? Pues la n, ¿no? La n es lo único que realmente podemos ir variando. ¿Y n quién era? N es el número de términos que tú tomes para aproximar a tu función. Entonces dices, bueno, si todo ya está fijo, este ya está fijo, este ya está fijo, y de alguna manera esto va a quedar encerrado acá, como que lo único que me podría afectar en cierto momento es la n, ¿no? Entonces dices, bueno, si esto me va afectando, la n, la pregunta es, ya visto matemáticamente, si yo tomo una n mayor, una n suficientemente grande, ¿realmente mi error va disminuyendo? O sea, esta cosa de aquí va a ser menor que si yo le pongo n más 7 o n más 10 o al revés, ¿no? ¿Qué les dices tu instinto? O sea, entre el residuo Rn y el residuo Rn más 1, que se tendría que ver como la n más 2 derivada evaluada en psi sobre n más 2 factorial por x menos a n más 2, ¿quién creen que tenga el error más pequeño? ¿Este de aquí o este de acá? O sea, ¿quién es más pequeño entre estas dos? El Rn más 1, ¿Por qué? porque su denominador, bueno, lo divides en sus partes después de la división, van a ser más pequeñas. O sea, claro, estamos dividiendo entre algo más pequeño, porque le estás aumentando todavía que lo tienes que dividir entre n más 2. Ujú. Pero también estamos elevando este exponente n más 2. Mm. Son como proporcionales, ¿no, profe? ¿Será? ¿Quién es más poderoso? ¿Estar dividiendo entre n más... O sea, ¿quién es más poderoso? ¿El factorial o la exponencial? Esa es mi pregunta. O sea, básicamente, si yo tengo un número, por ejemplo, un 2, vamos a pensar, bueno, vamos a poner una constante a. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo tengo a a la n sobre n factorial? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién lleva la batuta? ¿Este de aquí o este de acá? ¿Quién se va más rápido al infinito? Claro que este se va al infinito y este se va al infinito, pero ¿quién se va más rápido? Si a mí me pidieran calcular el límite de esta cosa cuando n se va al infinito, ¿qué pasará? Piénsenlo, si quieren a, como este es un valor arbitrario, vamos a pensar que a es igual a 2,
¿no? Vamos a hacer el experimento con 2. ¿Quién gana? Porque estamos de acuerdo que esto lo podemos pensar como 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y así sucesivamente, ¿no? N veces. ¿Y esto de aquí abajo? Pues sería 1, n por n-1, por n-2, por n-3. Ah, sí. También. así hasta n, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo, ¿verdad? O sea, el factorial le gana al exponente. O sea, independientemente de lo que tengas aquí, esta cosa que puede ser un número grande, no sé, un 5, ¿no? Y tú dices, es que 5 elevado a una potencia más, pues obviamente va a ser grandísimo. Sí, probablemente sí. Pero ¿sabes qué? El factorial le va a ganar de todas maneras. Para una n suficientemente grande, claro, a lo mejor al principio eso no pasa, ¿no? Si nada más me tomo n igual a 2, ¿quién gana? ¿2 al cuadrado o 2 factorial? Pues tú dices, no, pues el 2 al cuadrado gana, es 4 y el de abajo es 2. Sí, pero en algún momento, si yo sigo agregando más n's, en algún momento lo de abajo le va a ganar a lo de arriba. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que esto se va a ir a 0. ¿Sí o no? Porque lo de abajo le gana a lo de arriba. Entonces, obviamente, conforme yo vaya aumentando mi valor de n, aunque lo de arriba se vaya aumentando, que sí se va a ir aumentando, no se va a aumentar proporcionalmente, ¿eh? Lo de abajo le va a ganar. Por eso es que decimos que conforme n vaya aumentando, tu error tiene que ir disminuyendo. Va a depender de muchos factores, ¿eh? Porque obviamente aquí también uno me dirá, ¿y cuánto es x menos a? Es que si x menos a es 100, pues a lo mejor estamos de acuerdo que aquí sería como trabajar en vez de con 2, ponerle un 100. Yo te digo, no, pues a lo mejor para los primeros 100 números sí le gana el exponente, claramente. Pero después del 100, o un poco después del 100, ya va a empezar a perder. O sea, de que esto en algún momento le va a ganar a este, sí es cierto. No sé cuándo, pero sí le va a ganar en algún momento. Y de hecho, independientemente también de esto, porque como esto es una constante, estas dos cosas son constantes, ¿no? Entonces, realmente no afectan tanto al proceso, ¿no? Esa es la justificación de por qué mientras más n's tomemos, más nos vamos a ir acercando. Y eso era algo que no podíamos analizar desde aquí, ¿eh? O sea, desde aquí no podíamos decir, es que conforme más n's tomes, mejor va a ser. No, no lo podíamos determinar, pero acá sí lo pudimos determinar. Y ahí está el poder del teorema del valor medio, que nos hizo poder manipular algo que al principio pues no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Ya lo pudimos hacer aquí abajo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bueno. Sale, pues vamos a ver algunos ejemplos de la serie de Taylor, para que no nos... para que no sea todo teórico. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Yo ahí tengo algunas cosas, pero lo voy a hacer aquí abajo. Ejemplos. Vale. Imagínense que nos piden calcular la serie de Taylor eh, con centro en 1 y con centro en 1 y
de la función e a la x, ¿vale? Vamos a suponer que eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues vamos a recordar la fórmula. Dijimos que e a la x tendría que ser igual a la suma desde n igual a 0 hasta el infinito. Esto fue lo que postuló Taylor. De e elevado a ¿quién? Ah, no, de la enésima derivada, ¿verdad? Entonces, e vamos a derivarlo n veces. Y esto lo vamos a evaluar en ¿quién? En el centro, ¿verdad? Lo vamos a estar evaluando en el centro, que en este caso es un 1. Multiplicado por x menos el centro elevado a la n, dividido entre n factorial. ¿Sí? Sí, Y si dan cuenta, la ventaja es que en la exponencial, pues siempre las derivadas me quedan lo mismo. Entonces, esto lo podemos simplificar diciendo nada más desde n igual a 0 hasta infinito de e elevado a la 1, que realmente nada más es e, dividido entre n factorial multiplicado por x menos 1 a la n. Este sería nuestro resultado. Esta es la expansión de la serie de Taylor de e a la x con centro en 1. ¿Sí está claro? sí, profe. ¿Sí? Ahora, si me pidieran, por ejemplo, calcular la serie de Maclaurin, una serie de Maclaurin, ¿qué tendríamos que hacer? Pues dices, la misma fórmula, esta de aquí vuelve a aplicar, nada más que ahora el centro es 0, ¿no? Es la única diferencia. Entonces, e a la x va a ser igual a la suma desde n igual a 0 hasta el infinito de e elevado a la n, como que digo, derivado n veces 0 sobre n factorial x a la n. ¿Sí? Pero otra vez podemos simplificar muchas cosas, ¿no? Sabemos que la derivada siempre va a ser e, y entonces siempre lo voy a estar evaluando en 0, y eso siempre es 1, ¿no? Entonces, en este caso nos quedaría la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial x a la n, ¿no? Que a veces, pues, suele escribirse de esta manera, nada más, x a la n sobre n factorial, ¿no? Y ya. Este es el tipo de fórmulas que podemos poner en un pizarrón para pantallar a cualquier persona, ¿no? Es decir, es que tú sabías que la exponencial es desde, la suma infinita desde n igual a 0 de x a la n sobre n factorial. Ya se ve pro, ¿no? Sí impacta. Se impacta. Igual, por ejemplo, si nos piden el seno de x, igual la serie de Maclaurin del seno, pues bueno, entonces otra vez aplico la suma desde n igual a 0 hasta infinito del seno en la enésima derivada del seno, evaluado en el 0, sobre n factorial x a la n. ¿Estamos? Así lo podríamos dejar y pues está bien, ¿no? Pero a lo mejor alguien dice, bueno, es que esto se puede simplificar, ¿no? Podríamos simplificarlo un poco, porque si n es igual a 0, quiere decir que nada más tengo el seno, y seno de 0, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Luego la derivada, la primera derivada del seno es el coseno, evaluado 1. en 0 nos queda 1, y luego nos queda el menos seno de 0 como derivada del coseno, y nos queda 0, y luego nos queda menos el coseno de 0, que nos quedaría menos 1. Y cuando vuelvo a derivar, me queda otra vez el seno de 0 igual a 0, y parece ser que la historia se va a repetir, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo quisiera ser más preciso en escribir esta, simplificarlo un poco más, pues la primera, cuando n vale 0, pues automáticamente ya queda 0, ¿verdad?
porque cuando yo lo evalúo aquí, pues ya me queda 0, no me importa cuánto vale lo demás. Cuando n es igual a 1, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría coseno de 0, que sería 1 arriba, entre 1, que es 1 factorial, por x elevado a la 1, que es x nada más, ¿sí? O sea, que aquí abajo lo podríamos poner nada más como un más x. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿puedes repetir eso otra vez? Cuando este es cuando n es igual a 0, esto vale. Ajá. Cuando n es igual a 1, esto vale. Fíjate, si tú lo sustituyes n igual a 1, te queda la primera derivada del seno, que es coseno, eso vale 1, Ujú. es ese 1 de acá arriba, entre 1 factorial, que es 1, por x elevado a la 1, que es x. Ok. Ujú. Luego en la siguiente sería n igual a 2, y con n igual a 2, ¿qué queda? 0. 0, ¿verdad? Porque pues es este, entonces sería 0 por esto, entre esto, pues es 0. Entonces ya queda 0, y es más, ¿verdad? Luego más, cuando n es igual a 3, ¿qué pasa? El numerador se hace -1. Menos 1 ¿entre quién? Cuando n es igual a 3 nos queda 3 factorial, ¿verdad? Sí. Por x a la 3. O sea que podemos pensar que el siguiente, bueno, va a ser 0 más... Menos x sobre 3 factorial. Menos, entonces vamos a ponerle aquí en vez de más, vamos a ponerle un menos. Menos x sobre 3 entre 3 factorial. Como que n igual a 4 ya saben qué va a pasar, ¿no? Pues es que en n igual a 4 vuelvo a regresar al seno, ¿verdad? Entonces n igual a 0. Y en n igual a 5, ¿qué va a pasar? Pues nos va a quedar otra vez un 1 arriba, porque estamos en este caso en coseno de 0 igual a 1. Entonces tendríamos 1 por x a la 5 sobre 5 factorial. ¿Estamos? Más un 0 y luego menos x a la 7 sobre 7 factorial, y así se va sucesivamente. ¿Sí ven el patrón? Sí. O sea, es x menos x cúbica sobre 3 factorial, más x quinta sobre 5 factorial, menos x7 sobre 7 factorial. ¿Y luego quién seguiría? X Más novena sobre x9 9. sobre 9 factorial. Exacto. Bueno, ahí está el patrón. Entonces, si ya sabemos cuál es el patrón, ¿cómo lo escribimos en una suma nada más? O sea, ya para no escribirlo así, sino en notación de suma, ¿cómo sería? Pues es hasta el infinito con n igual a 2. A ver, n igual a 2 hasta el infinito, ¿de quién? De x de n sobre n X, factorial. n sobre n factorial. Ah, pero falta lo de los signos más y menos. Sí, es cierto. Falta eso, y además, o sea, aquí me está diciendo si n es igual a 2, voy a tener un x cuadrada sobre 2 factorial, y eso no lo tengo aquí. Ah, Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, si queremos que vaya alternando de signo una serie, ¿qué tenemos que hacer? Que se multiplique por un -1 a la n. Bien, ¿verdad? Eso es lo que... Porque acuérdense que el menos 1 a la n va alternando justamente los signos. Va, más, menos, vale. Y luego, pues, como se dan cuenta, tengo puros impares de exponentes y de denominadores, pues entonces yo creo que tendría que ser algo así como 2n más 1, porque ese es un impar, ¿verdad? Sobre 2n más 1 factorial. Porque son puros impares, ¿no? Así son los impares. ¿Estamos? ¿Sí?
Sí, Y luego tendríamos entonces la suma desde n igual a quién. ¿Dónde vamos a empezar? Y decir, si yo quiero que mi primer número que se dibuje sea la x, entonces estoy buscando que n sea igual a 0, ¿verdad? Porque con n igual a 0, eso nos quedaría x arriba y aquí nos quedaría 1 factorial, que es 1. Entonces, como que sí tiene sentido que empecemos en 0 y de ahí hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, cuando n es igual a 0, nos queda esto, porque además menos 1 a la 0 es 1. Entonces, sí queda con el signo positivo. Cuando n es igual a 1, esto nos va a quedar menos, esto nos va a quedar x a la 3 sobre 3 factorial, que es justo este, ¿verdad? Y cuando n vale 2, entonces nos va a quedar otra vez positivo, nos va a quedar arriba 5 y arriba, abajo nos va a quedar 5 factorial. Esta es la fórmula del coseno, ¿verdad? Perdón, del seno. ¿Sí están de acuerdo? Sí. sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y así podemos hacerlo con cada uno, ¿no? Podemos sacarlo con el coseno, con el logaritmo, por ejemplo. No tenemos serie de Maclaurin del logaritmo porque no podemos ponerle con centro en 0 porque el logaritmo de 0 no existe, ¿verdad? Está indeterminado. Entonces tendríamos que fijar otro centro. ¿Quién podría ser? A lo mejor el 1. El 1 es un buen candidato porque el logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Entonces puede ser un buen candidato ese. Tomar el centro en 1, ¿vale? Bueno, ya para terminar, nada más me gustaría mostrarles una pequeña animación de lo que pasa geométricamente con la serie de Taylor, ¿sale? Entonces, les voy a mostrar aquí en MATLAB un programita bastante sencillo. ¿Cuál es la idea de este programita? Cuando yo lo corro, vamos a correrlo, lo primero que nos dibuja, que a lo mejor ahorita no lo están viendo, esto es una gráfica. Y la idea es la siguiente, fíjense, esta es la función, la azul es la función exponencial, la de toda la vida, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver bien? ¿Sí están viendo la curva azul? Sí, profe. Sí, ¿Sí? ¿Ahí se ve mejor? ¿Se ve más grande o se ve igual? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, entonces, imagínense que yo dibujo la exponencial. Esta es mi curva azul. Si se dan cuenta, no dibujé los ejes porque puede ser que nos confundan más y no los necesitamos, pero si los quieren visualizar, el eje X es el piso, justamente, y el eje Y pasaría por aquí, ¿no? Por ahí estaría el eje Y. Bueno, entonces esta es la exponencial. Ya le dije a MATLAB, dibújame la exponencial. Y vamos a pensar entonces en la idea que tuvo Taylor realmente para hacer esto. Recuerden que si nosotros empezamos a sumar poco a poco los términos, cada vez, la idea es que cada vez se parezca más a la curva que estemos aproximando. Pero, pues, esto de la aproximación tiene que ver con el centro, que era lo que les decía, ¿no? O sea, a partir de qué punto tú quieres empezar a aproximar a tu curva. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos la expansión de la serie de Taylor de la exponencial con centro en el 0, o sea, la serie de Maclaurin, entonces como que la idea sería que alrededor del 0 se parezca bastante, o sea, que lleguemos a una muy buena aproximación alrededor del 0, pero en los extremos, o sea, ya lejos del 0, como que la aproximación ya no es tan buena, ¿no? Esa es como la idea básica. Y si queremos que cada vez se aproxime más y más y más y más y más en los extremos, pues vamos a tener que agregar y agregar y agregar cada vez más términos para sumarse, ¿vale? Entonces, lo que hace esta simulación simplemente es mostrarles cómo se va aproximando la serie alrededor del centro, que en este caso yo decidí que el centro fuera 0, ¿vale? Entonces, si yo nada más sumara un término de la serie de Taylor, solo uno, ¿quién es el primer término de la serie de Taylor? Según la fórmula, el primer término sería nada más f, o sea, la función evaluada en el centro. ¿Estamos de acuerdo? Nada más es eso. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Sí?
Y entonces, si nada más decidiéramos nosotros sumar el primer término, nada más el primero, eso entonces me estaría diciendo que la exponencial siempre es f de a, o sea, la función evaluada en el centro. Que en este caso particular estaría diciendo que es e evaluado en 0. ¿Cuánto es e evaluado en 0? Pues es 1. O sea que yo estoy, si nada más sumo el primer término, yo estaría diciendo que la exponencial siempre vale 1, siempre. Y justamente es esta gráfica que tenemos aquí, la roja que tenemos aquí abajo. Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente la exponencial se parece siempre a que valga 1? O sea, ¿siempre valdrá 1? ¿Ustedes qué opinan? Pues claramente no, ¿verdad? O sea, acá ya hay un error, hay un error grandísimo. O sea, la exponencial no siempre vale 1. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo nada más tomo un término de la serie de Taylor, entonces sería una muy mala aproximación, porque estaría diciendo que la exponencial siempre vale 1, y eso no es cierto. Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a tomarme los dos primeros términos de la serie de Taylor, a ver qué pasa. Si me tomo los dos primeros términos de la serie de Taylor, entonces ya tendría un f de a más f de a sobre x sobre 1, ¿verdad? Multiplicado por x menos el centro elevado a la 1, ¿no? Que en este caso simplemente me queda una x y todo lo demás son cosas constantes. Esa, entonces, es la ecuación de una recta. Lo que yo estaría diciendo entonces es que la exponencial se comportaría como una recta, ya con una pendiente, porque aquí es una recta constante. Pero si le doy el chance de que tenga una x, quiere decir que ahora lo estaré aproximando por una recta que ya puede tener alguna pendiente. Y es justo lo que hace la siguiente animación, bueno, el siguiente dibujo. Dices, bueno, ahora es una recta que tiene cierta pendiente, pero pregunta, ¿esta recta realmente aproxima bien a la exponencial o no? Y tú dices, pues como que no, ¿verdad? Aquí discrepa mucho de acá. Pero algo que sí podemos notar es que alrededor del 0, o sea, alrededor del centro de la serie, como que sí se está pareciendo, ¿verdad? ¿Sí ven que la recta roja se parece bastante a la exponencial alrededor del 0? Sí, Por eso es el centro, porque a partir de este momento estamos aproximando, la estamos ajustando, como si fuera una plastilina, ¿no? Que le estamos tratando de que se ajuste a la curva. Entonces dice, ¿sabes qué? Esta todavía no se ajusta bien en los extremos, pero se ajusta bien alrededor del 0, parece ser. Si me tomo un término más, ahora estaría hablando de un cuadrático, porque el siguiente término es cuadrático. Entonces, lo que me haría sería un tipo parábola. ¿Y qué pasa? A lo mejor tú dices, no, todavía no se parece, pero alrededor del 0, miren, ya casi no alcanzamos a distinguir la diferencia. Entonces, a lo mejor para aproximar el 0.1 con una cuadrática estaría bien, porque ya se parecen mucho. ¿Sí se dan cuenta? A lo mejor para el 1 ya no, pero para un 0.1, vale, se ve bien. Y tú dices, bueno, pero quiero más exactitud todavía. Ah, pues vas. Una cúbica. Agregas un término más y ya tienes una cúbica. No, que todavía hay separación. Ah, bueno, una cuarta. El quinto término de la serie de Taylor es un x a la cuarta. ¿Ya se parece más o menos? X a la 5, x a la 6, x a la 7, x a las 8, 9, 10, 11. Ya no se ve. O sea, de menos 3 a 3, con que sumemos los primeros 5 los 5 términos de la serie de Taylor, garanticen lo que ya va a tener una precisión, una exactitud casi perfecta. Porque ya no se alcanza a distinguir. De hecho, la computadora ya ni siquiera dibuja las líneas rojas. Ya se encimaron. Y si pudiéramos hacer un zoom out de esto, se van a aparecer todavía más en los extremos. Todavía va a haber una discrepancia, pero cada vez se va expandiendo más y más y más y más. Esa es la idea de la serie de Taylor. Y por eso es que el centro es importante, porque a partir de ese momento es donde nosotros estamos aproximando. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito